pedagogía del miedo, los Borbones y el criollismo en el Cusco 1780-1790, me llegó a reflexionar sobre la historia, en especial sobre la historia aprendida en la escuela, una historia idealizada, con imaginaciones heroicas sobre el acontecimiento donde existen personajes buenos, héroes y los malvados. Esa historia que discursa el pasado en el presente nos permite tener pues una idea del pasado registrado con argumentos descritos en orden. El antropólogo Marshall Shannon dijo que todo acontecimiento como la muerte de un personaje, guerras, terremotos, cataclismos, etc., hace historia. Sin embargo, pienso que existen tres tipos de historia: una historia oficial, inventada por los políticos, por el Estado o el rey, donde la historia siempre escribe el ganador. Otra es la historia religiosa, construida por los teólogos, con el objetivo de reforzar la fe de sus creencias. Y la última es la historia real, tal como sucedieron en los hechos, la que no se conoce, y muchas veces esta historia no está registrada. La historicidad, tal como las sociedades definen en su pasado, presente y futuro, en muchas sociedades no está documentada. El dato histórico que es decisivo para el historiador es el punto de vista que tiene una determinada sociedad sobre su pasado, es la identidad de su tradición. Sin embargo, el concepto que tienen los juegos del tiempo es lo que hace su propia historia, una historia etnocéntrica. La historia oficial que nos enseñaron en los centros educativos, muchas veces falsas, se registró en nuestra memoria, en nuestra identidad, y podría decir, convirtiéndose pues, en un paradigma sobre un acontecimiento o sobre la figura de un héroe en el tiempo histórico. Pero cuando surge el libro como el que han escrito Ana María Lorandi y Cora Virginia Brewster, el paradigma construido de un hecho histórico se rompe, cambia y pone a reflexión acerca de todo lo que uno aprendió sobre ese tiempo y sobre los héroes como actores. Los relatos, al margen del héroe que dio inicio a la historia, adoptan pues un estilo particular, un lenguaje, podría decirse, hasta etnográfico, y que contiene el verdadero acontecimiento histórico. Centrarse en una familia como los Ugarte, desde luego no es el héroe legendario, pero desnuda más bien un modo de vida, donde no solo las relaciones de parentesco jugaron un papel decisivo en el relato histórico, sino también comportamientos insólitos como la inmoralidad, la envidia, la antipatía, los celos, que desenvuelven durante todo el relato del pasado verdadero. Para empezar, el libro La pedagogía del miedo, los Borbones y el criollismo en el Cusco 1780-1790, lo situamos como un relato histórico que encuentra sentido después de la revolución de Tupac Amaru. Son los acontecimientos en torno a lo que sucedió luego de la muerte de José Gabriel Condorcanqui. El comienzo de un nacionalismo entre los criollos, una monarquía asustada por el surgimiento de una ideología emancipadora, la idea cotidiana de los cusqueños a fines del siglo XVIII, así como la singular conducta del clero, el obispo del Cusco y la priora de uno de los conventos de la ciudad, y la fuerza que tuvo el parentesco entre la familia cusqueña. ¿Qué sucedió luego de que los Borbones sofocaron el levantamiento de Tupac Amaru? La información histórica entre especulaciones, verdades y falsedades instaura una idea de las consecuencias de dicho movimiento. El poderío político de entonces, los intereses de los grupos de poder y la vida cotidiana es esa historia que no se ve, que muchas veces no se sabe y que deja pues en duda ese nacionalismo instaurado por el Estado. El libro La pedagogía del miedo muestra de manera desencarnada esa parte poco conocida de nuestra historia. Lo revelante de esta obra, La pedagogía del miedo,
de dos brillantes autoras, Ana María Lolandi y Dora Virginia Runster, es la aplicación de la metodología donde combinan disciplinas como la historia, la antropología y la política. La cultura política, como dicen Jacobsen, Alcolin de Lozada, citado por los autores, nos lleva a descubrir símbolos, valores y normas que constituyen el significado que unen a las personas en la comunidad social, étnica, religiosa, política y regional. Y es que política y religión y sociedad casi siempre están incrustadas para entender la verdadera historia de la situación coyuntural de la política que se dio en un determinado tiempo. A través de esta obra se puede conocer no solo los motivos de una lucha política, el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui, sino la vida cotidiana de la sociedad cusqueña, la justicia así como la injusticia, la moralidad y la ética en torno a los intereses políticos y de poder, así como las familias con poderes económicos y dominantes generaron y participaron en un acontecimiento histórico. Según la época, en todo acontecimiento trascendental, como la del movimiento político de Tupac Amaru, los actuados judiciales no se quedaron en Cusco, sino fueron trasladados a Lima y de Lima a España. Esa es la razón para que en el archivo histórico de Cusco no existan documentos sobre el movimiento de Tupac Amaru. Entonces, solo quedaron dos memorias colectivas, una de ellas de la gente que vivió en el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos, lo que hace posible que entre las familias que fueron actores de los sucesos de ese tiempo existan cartas, memorias, etc. La otra es la historia que en la escuela aprendimos, el héroe legendario, Tupac Amaru, sentenciado al descuartizamiento de 4 caballos. La obra se focaliza en torno a una familia cusqueña, los hermanos Ugarte, Antonio, Gabriel y Gaspar, acusados de mantener vínculos con José Gabriel Condorcanqui, y cuya prueba endeble es solo una carta de don José Gabriel que escribe a uno de ellos utilizando el término de primo, lo que dio sustento para que por solo la utilización de esta palabra de parentesco fueran sentenciados al exilio, a la península, a España. Esta costumbre colonial de exiliar a España a personajes que podían ser peligrosos para el gobierno colonial fue, digamos, notoriamente entrenada cuando se negó el retorno al Perú a Garcilaso de la Vega, y como el caso de Dionisio Tupac Yupanqui, a quien desterraron a España por el solo hecho de pertenecer a la nobleza inca. Es posible que muchos otros casos no se conozca sobre esta política colonial del exilio. Una manera de evitar toda rebelión que potencialmente podría darse fue utilizando dos estrategias. Una de ellas, el exilio de los principales personajes de la nobleza inca, las panacas. La otra, mediante el matrimonio forzado de las mujeres nobles incas con españoles. Tal es el caso graficado por las pinturas existentes en la iglesia de la Compañía de Jesús. Esta estrategia, al margen de buscar cristianizar, tuvo como objetivo además apropiarse de tierras, animales y mano de obra que las panacas controlaban en ese tiempo. En torno a la familia Ugarte se desarrolla todo un trama de acusaciones, pruebas, testimoniales, odios, celos, amistades, enemistades, alianzas políticas y conductas peculiares, como el caso del obispo del Cusco, Juan Manuel Moscoso y Peralta, y la priora de uno de los conventos. Comportamiento y conductas que podrían decir caseros, pero que al ser utilizados en las tensiones y objetivos políticos, ya que la citada priora pertenecía pues a la familia Ugarte, tuvieron consecuencias en la sentencia al exilio de los hermanos Ugarte. El problema de las acusaciones bajo el terror de los Borbones se desarrollaba pues en torno a la lealtad que se debía tener a la corona española. Desde luego, los criollos, que pertenecían a una casta privilegiada de pensadores,
fueron acusados de desleales a la corona y por ende peligrosos. Muchos criollos, sobre todo limeños, tuvieron cierto poder económico para rebelarse y a pagar el monto del tributo que exigía pues la corona española y adquirir poder de decisión y gobierno en la colonia. Cuando surge este conflicto entre españoles y criollos, los limeños manejaron con destreza el problema, al punto que los españoles reconocieron entre dientes que no pudieron comprometerlos de manera directa en las contrariedades que se estaban generando para una insurrección emancipadora. Al fracasar la presión española contra los criollos limeños, los peninsulares tomaron como pretexto la reciente develada insurrección del Túpac Amaru para enfrentarse a los criollos de la sierra, acusándoles de desleales a la corona y tener ideas de emancipación, idea que temían los españoles. La realidad existente entre cusqueños y limeños, entre costeños y serranos, tal vez viene por el estatus limeño. En un primer momento, por el tiempo de los incas, el Cusco fue capital del imperio del Tahuantinsuyo, estatus que hasta la fecha sobresale como símbolo de identidad nacional en la sierra, especialmente en Cusco. Lima, a su vez, surge como capital de la colonia española, lo que hasta la fecha presenta dos ecologías opuestas, el mar y los Andes. La mentalidad ya definida por Pablo Macera como portuaria y la que en medio de los Andes dice Terra Nostra. Como entonces se puede notar, estas dos rivalidades rebasan netamente a la mera competencia étnica entre costeños y serranos, toda vez que una se sigue identificando con la milenaria cultura andina y la otra con la hispánica. Es de resaltar que en estas relaciones existen más diferencias que semejanzas. La costa limeña y norteña, sobre todo, tuvo bastante influencia africana. Sin embargo, cuando los intelectuales limeños hablan de identidad nacional, no toman en cuenta a los negros, a pesar que el nacionalismo peruano tiene también raíces africanas. La zamacueca que viajó a Chile y a Bolivia se convirtió en el Perú en la marinera, baile reconocido como identidad nacional. Lo mismo sucede con la gastronomía de identidad africana, el anticucho, el caucao, por solo citar algunos ejemplos. Mientras en el Cusco, la influencia vino del sur, de Buenos Aires, de la Argentina. Un ejemplo claro es el vals cusqueño con influencia argentina. Por eso suena muy diferente al vals criollo tipo negroide de Lima. La música cusqueña tiene raíces andinas a pesar de su hibridación con otros géneros musicales de fuera. Por ejemplo, el Cóndor Pasa, cuyo género musical es el fox incaico. Tal vez esta influencia vino porque Campero, el cuñado de los hermanos de Ugarte, fundó el Virreinato de la Plata. La palabra criollo, según nuestras distinguidas autoras, derivan del verbo criar, criado, en la tierra donde nació el hijo del español. Es sinónimo de natural de una determinada región, pero el término se extendió no solo a los hijos de españoles y españolas, sino también al habitante limeño despierto, rápido en el habla, de viveza mental. Del mismo modo fueron clasificados con el término a los negros limeños. Surge entonces la criollada como sinónimo de picardía y el criollo como sinónimo de pícaro. De allí, cuando se utiliza el término para los hijos de los españoles que se asentaron en la sierra, en especial en el Cusco, suena un poco paradójico. Estas son conductas relacionadas con la construcción de una identidad colectiva dentro de una nación multiétnica, multicultural, en competencia, como el zorro de arriba y el zorro de abajo del título de una obra de Arguedas. Los criollos de Lima pueden ser distintos en estas identificaciones de identidad nacional frente a los criollos serranos, pero a los Borbones no les interesaba estas distinciones, sino la sensación de enemigo peligroso que para ellos era el criollo sobre todo el serrano, porque en los primeros movimientos de emancipación
sucedieron no es en la costa, sino mucho menos en Lima, sino en la sierra. Lima solo sirvió para el discurso de la independencia, pero el grito de libertad siempre estuvo en la sierra. El comportamiento de los criollos frente a la competencia por el poder y la apropiación de los recursos se justifican en el anticriollismo de los Borbones, que lúcidamente analiza esta obra, La pedagogía del miedo. Sin embargo, no fueron los criollos quienes se rebelaron en protesta al abuso de la corona española, sobre todo en la aplicación de los tributos, pues esta historia pertenece a los indígenas y mestizos. Los criollos sufrían el problema de la doble identidad, ser español y leal a la corona o ser peruano por derecho de nacimiento en la región. Así, el criollo participa de una doble identidad americana y peninsular. Si los criollos eran considerados habitantes de esta tierra, solo se le asignaba una españolidad restringida y no les reconocían el estatus de ser español con la justificación de no poseer la pureza de sangre española. Clave para entender este proceso de controversia en las negociaciones de identidad, nacionalidad, poder y relaciones económicas, propiedades, etc. Sin embargo, estas valoraciones de doble identidad quedan aún como una pesada herencia colonial. Así surgió también el término peyorativo de cholo, como raza social. Por eso en el Perú se cholean los unos a los otros. Es un término que surge para diferenciar estatus, grupos étnicos y identidades. La baja condición de estatus del cholo se expresa hasta en la composición de un vals criollo: cholo soy y no me compadezcas. La nación peruana de hoy se compone en todos estos conflictos expresados en lazos de sangre, importante para la definición de grado de la etnicidad. Por ejemplo, el quechua frente al español alimenado. Con frecuencia se escucha decir: no hables quechua porque tu español se va a deteriorarse, pero si hablas inglés o francés no se va a deteriorar. Así, frente a la élite criolla limeña que fue favorecida por las nuevas medidas económicas de los Borbones, como la apertura de nuevos puertos a ultramar, la élite cusqueña fue seriamente afectada por las mismas medidas. Estos hechos generaron protesta entre los criollos serranos, sin que ellos implicara un levantamiento armado como el de los indígenas y mestizos, con José Gabriel Condorcati y el de Tupac Katari en el Alto Perú. La verdad es que el temor, la coyuntura y la antipatía convertida en política fueron quienes acusaron a los hermanos Ugarte de desleales a la corona. A fines del siglo XVIII, en el Cusco surgieron muchos acontecimientos que fueron vinculados a la antipatía política entre los peninsulares y los criollos acusados de desleales a la corona. La corrupción, que de manera paralela a los conflictos políticos se desarrollaba, fue pues una de ellas. Sin duda, podríamos decir que la corrupción que se vive hoy en día en nuestro país es histórica, proviene de la colonia, de la convivencia entre peninsulares y criollos. En el Cusco surgieron valoraciones étnicas porque poseían un paradigma anterior. Por eso la existencia de comentarios como: en el tiempo del Tahuantinsuyo la gente respetaba y se cumplía las normas emanadas por el mandato divino del Inca, mientras Lima, para los provincianos, es el mal ejemplo. Los criollos y acriollados conducen el gobierno bajo el velo de la corrupción. El enfrentamiento entre el obispo Moscoso y el prior Medina y su enemistad capital con don Antonio Ugarte está más relacionado con la vida privada que a la situación política del tiempo. Sin embargo, no es un enfrentamiento común, sino de personajes públicos, nada menos que la del clero. Estas amistades ilícitas entre los religiosos, como narra Ana María Lorandi y Cora Virginia Gunther, rompe la imagen que tratan de mostrar los religiosos del monasterio. Las relaciones prohibidas entre la priora Rivadeneira
con el prior Medina generan celos en el obispo Moscoso y se produce como consecuencia el enfrentamiento entre el prior y el obispo. Por otro lado, está la cuasi incestuosa relación de Antonio Ugarte con su cuñada la priora. Lo que se debe de enfatizar del libro es lo que muestran las autoras, la realidad del modo de vida de la sociedad cusqueña a fines del siglo XVIII, al margen de los conflictos, disputas de poder, las clases sociales, es la vida cotidiana. Después de la muerte de José Gabriel Condorcanqui, el libro esclarece ese tiempo desconocido de la sociedad cusqueña, por ejemplo, los matrimonios, costumbre que apela desde la endogamia hasta la incorporación de los peninsulares en las familias cusqueñas. Para mantener posiciones de tierras, haciendas, se realizaban matrimonios entre primos hermanos, tal vez matrimonios entre primos cruzados en la parentela bilateral cusqueña, desde luego aún no estudiado por los antropólogos. Existen apellidos que se repiten, por ejemplo, la del padre y la de la madre, es el mismo apellido. En cambio, la segunda, es decir, las familias cusqueñas también tienen la costumbre de matrimonios con extranjeros buscadores de fortuna. Estos se casan con mujeres cusqueñas que tienen una posición social y económica considerable. De este fenómeno existen muchos ejemplos, los que hasta nuestros días pertenecen a la histórica vida. Es de esa manera como muchos apellidos extranjeros comenzaron a surgir como apellidos notables dentro de la sociedad cusqueña. Los testimonios narrados en la pedagogía del miedo son bastante claros para sustentar esta realidad. Josefa Ugarte se casó con Juan Elguero, peninsular perteneciente a la Orden de Santiago. Las autoras nos dicen, las familias de la élite cusqueña apelaron a distintas pautas matrimoniales, desde la endogamia hasta la incorporación de peninsulares vía casamiento. Es así como en la familia Ugarte, Josefa y Juana contrajeron matrimonio con emigrantes ligados a la península. En caso de Juan Manuel Campero, que nació en Avianzo, Santander, Burgos, España, se casó con Juana Ugarte. Así obtiene el dominio sobre las haciendas de Agliahuasi y Pucuto, pero lo singular de este personaje es el ejemplo del enlace entre Argentina y Cusco. Es el gobernador de Tucumán que pide permiso para administrar la hacienda Pucuto de Cusco. La familia Ugarte, como otras poderosas familias del Cusco, formaban parte de una élite regional con redes comerciales, sociales y políticas en todo el sur andino. Es posible que esta influencia y posiciones de prestigio económico fueran también una de las causas de la fundación del Virreinato de La Plata, en lo que tuvo mucho que ver el ya citado Juan Manuel Campero, pero también la fundación del Virreinato de La Plata fue posible por el hecho de ese antagonismo existente entre cusqueños y limeños. Los limeños tuvieron el privilegio de tener el mar como vía de comunicación y recibir las influencias del desarrollo del exterior que viene de Europa, mientras los cusqueños se relacionan con Buenos Aires, relación que se profundizó con la posterior construcción del ferrocarril. La pedagogía del miedo nos esclarece sobre cómo se manejaban las influencias de poder con un determinado objetivo: sentenciar a los hermanos Ugarte por el solo pecado de ser soberbios y antipáticos ante los corregidores peninsulares. Desde esta perspectiva, la sentencia judicial, sostenida entre agresiones y defensas, se llevó a cabo, primero por el temor de los Borbones de que los criollos se sublevaran, inclusive por encima de sus padres españoles. Segundo, la antipatía y la enemistad va a jugar un papel importante de la élite borbónica hacia los hermanos Ugarte para la decisión de la sentencia final y la exiliación de los hermanos en la península. Y tercero, el escándalo del clero. El obispo moscoso influirá a través de su investidura para el exilio de los hermanos.
Esta es una de las grandes razones que nuestras autoras hacen evidente, que la conducta poco comedida de los Ugarte los convirtió pues en el blanco fácil para aplicar sobre ellos la pedagogía del miedo. Este miedo borbónico que no tuvo límites en acusar y sentenciar a toda la familia de José Gabriel Condorcanqui. Sentencia y castigo al estilo europeo que nos hace recordar a Michel Foucault, ¿no?, que narra en su libro Vigilar y Castigar, un castigo físico con el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más sutiles, más silenciosos, despojados de su fato visible, bajo el pretexto de reordenamiento y el temor del rey de su trono y su fortuna. Sin duda, la pena está centrada en el suplicio como técnica de sufrimiento para pasar a tener por objeto principal la pérdida de un bien y de un derecho. Acusaciones de los corregidores borbones que tuvieron fundamento valedero alguno para la sentencia de los hermanos Ugarte solo aparecía como causa fundamental del temor y el odio en las enemistades y antipatías que jugaron un papel importante en el futuro de la familia Ugarte, poderosa familia cusqueña de su tiempo. Los hermanos Ugarte son los protagonistas principales de la historia post-conflictiva del movimiento de José Gabriel Condorcanqui y fue un ataque contra el criolismo y la ética de un determinado segmento social, Antonio, Gabriel y Gaspar, la moralidad en juego y las ambiciones políticas por el otro lado. Es posible comprender a partir de estos hechos estudiados por Ana María Lorandi y Cora Virginia Brunster en su libro La pedagogía del miedo, las características de la justicia colonial y el comportamiento ético y moral de una sociedad. Todas estas razones de una coyuntura determinada se justifican bajo la obra de justicia, una manifestación de intereses de poder y una excusa de las tomas de decisión. El periodo de 1780-1790 es interesante diseño para compulsar cómo era la vida cotidiana de los cusqueños, su regionalismo, su identidad, su utopía del nacimiento de una ideología incanista frente al colonialismo, al republicanismo y al centralismo en la que los cusqueños viven, sienten y laten su región, Cusco como capital imperial. Agradezco pues a Ana María Lorandi y a Cora Virginia Brunster por este hermoso libro que me hizo retroceder a 1780-1790 de la sociedad cusqueña de ese tiempo. Estimulante.